Hola, bienvenidos a esta nueva experiencia, nuevo cuatrimestre. Vamos a empezar en nuestros estudios. Mi nombre es Laurelena Mezcua, soy profesora de la UT Riviera Maya, soy profesora de asignatura y vamos a hablar ahora de lo que es el aprendizaje y el método de aprendizaje, un tema maravilloso. Los invito a explorar conmigo este nuevo tema, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar con el concepto de qué es el estudio y qué es el método de estudio. Ustedes se acuerdan que nosotros cuando empezamos nuestra vida, empezamos a estudiar porque teníamos que ir al kinder, primarias, etcétera, ¿no? Secundaria, preparatoria. Entonces, ¿para qué queríamos tener todo ese cúmulo de conocimientos? Para llegar al final a tener un título que posiblemente va a ser de ingeniero, de licenciado. ¿Qué pasa con ese aprendizaje que nosotros hemos acumulado durante todo este tiempo? Es una pregunta muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Aprender y los profesores enseñar. Pero ¿qué es lo que aprendemos? Finalmente, nosotros cuando somos estudiantes llegamos al salón de clases, tomamos asiento en nuestros pupitres, en nuestras sillas, y empezamos a escuchar ese conocimiento que nos enseñan los profesores, porque por default ellos son los que nosotros asumimos que ellos son los que tienen la razón y los que tienen los conocimientos. Muy cierto, por supuesto que sí. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta que nosotros podemos ser personas activas y lo estamos siendo a la hora de aprender lo que a nosotros en específico nos interesa. ¿Okay? Ante esta situación, podemos decir quizá que nos hemos vuelto pasivos al recibir esas ideas de los profesores. Bueno, pero también somos activos. Los profesores son activos y posiblemente puedan ser pasivos en cierto momento desde tal punto de vista en específico. Y nosotros nos podemos dar cuenta qué sucede con esas materias que a mí no me gustan. ¿Qué pasa si yo voy a ser licenciado en turismo? ¿Para qué necesito matemáticas? ¿No? ¿O qué pasa si yo soy ingeniero en mantenimiento? ¿Para qué necesito geografía? ¿O para qué necesito aprenderme las capitales de los estados? Esto es bien importante porque es información que poco a poco se va uniendo y esta unión nos regala el conocimiento concreto que nosotros podemos aplicar en cierto momento. Bien importante. Bueno, vamos a recordar un poco cómo empezamos a aprender. ¿Se acuerdan que cuando éramos pequeños nos teníamos que aprender a fuerzas las tablas de multiplicar y decíamos, pero ¿para qué voy a ocupar las tablas de multiplicar? A mí no me gustan las matemáticas. Pero por cuestiones de la vida, todo mundo sabemos las tablas de multiplicar y la aprendimos por diferentes métodos. Este es uno de ellos, si se pueden dar cuenta, alguien inventó bueno, pues las tablas, y la vamos a hacer en una tabla y vamos a poner corcholatitas o tapaderitas y vamos a acomodar estos resultados poco a poco como se fueron haciendo. ¿Pudo haber sido de una manera más entretenida o no? Amorosa, con canciones, etcétera, o no. Depende del momento en que nosotros estuviéramos viviendo. Y también este ejemplo del río Usumacinta. A mí me gusta mucho este río. No lo conozco, tengo que ir a conocerlo en todo su esplendor. Resulta que es un río que empieza en el país de Guatemala, atraviesa el estado de Chiapas, atraviesa Tabasco y desemboca en el mar. Y a nosotros nos enseñaron la hidrografía, o sea, todos los ríos, y la orografía, o sea, las montañas de nuestro país por estos mapas tan maravillosos que existen en todas las papelerías. Y nuestros exámenes eran así. Y era horrible tratar de aprendernos todos los nombres de los ríos y por dónde pasaban, y todos los nombres de las montañas.
¿Por qué? Porque lo veíamos así en blanco y negro. Pero ¿qué hubiera sucedido si nosotros vemos estos colores, estos mapas, esta capacidad que nosotros tenemos ahora por medio de las herramientas que hemos utilizado en Internet, por ejemplo, para decir, ¿sabes qué? El río Usumacinta tiene una parte con el maravilloso paisaje que estamos viendo aquí. Entonces nos hubiéramos dado a la tarea de, ¿sabes qué? Empieza en Guatemala, cómo empieza ese río y luego cómo va dando el camino y haciendo toda la trayectoria para llegar al final. Y entonces, bueno, ya sé que Usumacinta, el río Usumacinta empieza en este país, Guatemala, y atraviesa nuestro país para ir a desembocar del otro lado. Eso es lo bonito que nosotros tenemos ahorita en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje. ¿Para qué hacemos hincapié en esto? Si nosotros tenemos dos diferentes métodos de aprender, nos vamos a dar cuenta que un método es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto en específico. ¿A dónde es que queremos llegar? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a ocupar para que esa estructura dentro de nuestra mente nos ayude momento a momento a conectar todo este conocimiento y hacer un concepto específico con el que yo pueda expresarme en cierto momento? Entonces, vamos a ver cómo hemos aprendido. Aprendimos por memorización, ¿se acuerdan de las tablas? Posiblemente muchos no sabemos la hidrografía y la orografía por medio de memorización, pero nunca vimos cómo es que pasaba, por qué lugares pasaba, ¿no? Y la otra opción que tenemos es el estudio por comprensión. Y nos vamos a dar cuenta que a la hora de ver estas características, lo que nosotros vamos a obtener en el estudio por comprensión es una mayor capacidad para conceptualizar lo que nosotros queremos, y nuestra opinión la vamos a dejar desde muy elementalmente, se va a ir desarrollando poco a poco, hasta poder hacer opiniones críticas e importantes. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. En este sistema al que ustedes van a ingresar aquí en la universidad, lo que queremos los profesores es invitarlos para que ustedes se hagan más críticos a la hora de hacer sus trabajos. Y dejen esta cuestión de, ok, yo voy a sentarme y a recibir la información, porque finalmente esa recepción también tiene que ver con las conexiones que yo voy a necesitar para poder desarrollar mi propio criterio y crear algo nuevo, que eso es lo bonito, lo maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bien importante, esta frase me gusta muchísimo. No importa lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Nosotros tenemos muchos conocimientos, a lo mejor no se dan cuenta porque están aquí. Este CPU que nosotros tenemos está lleno de información, pero finalmente se puede quedar ahí porque no está unida y no le encontramos cierta utilidad. Entonces, si nosotros empezamos a unir esas neuronas y esa información, nos va a ayudar, por supuesto, a ir y crear un concepto, hacer una crítica, un objetivo muy importante para que seamos mejores profesionales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a ver nuestro método de estudio por comprensión en específico, qué es de lo que necesita para desarrollarse. Son 4 fases y es bien sencillo, porque todos los hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. Lo que pasa es que como no sabemos específicamente qué es el método de estudio por comprensión, bueno, pues no sabemos que esas fases son tan importantes. La primera fase es la información. La segunda, la indagación de conocimientos. ¿Qué es la indagación? Bueno, la búsqueda de conocimientos. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Y yo ahí me voy a echar un clavado más profundo porque es algo que necesito y que me gusta, me llena el alma, ¿ok?
Y esta organización de todos estos conocimientos que ya sé que existen, que ya busqué a profundidad, los voy a empezar a acomodar. Y luego, ya que los acomodé, los voy a aplicar. Y este proceso lo hemos hecho todo el tiempo. Nos hemos dado cuenta que a lo mejor nos gustan las caricaturas manga, nos gusta la cuestión de la música, ciertos programas de televisión, y vamos y nos informamos sobre esto. Y entonces, ¿qué sucede? Esa información la vamos a tener como, ok, existe ese tema. Y una vez que ya existe ese tema, vamos a pasar a la segunda etapa. ¿Cuál es esa segunda etapa? Me voy más profundo. Voy a hacer esa búsqueda para ver qué encuentro. Voy a hacer un análisis y a tener una comprensión para que esa nueva información cree algo muy importante, que son las relaciones objetivas que me está regalando todo este cúmulo de conocimientos para poder tener una crítica muy específica. Y entonces, si a mí me gusta el manga y a personas no les gusta, decir, ¿sabes qué? Qué bueno que no te guste, pero a mí sí me gusta, respeta lo que yo necesito, porque yo estoy respetando lo que tú estás teniendo desde tu punto de vista. Eso es lo importante. Todo este conocimiento siempre lo vamos a tener y nos va a dar fundamentos para poder sostener ante quien sea que pues lo que a mí me gusta es por una razón específica, no nada más porque me gusta y ya. Siempre hay una razón y me voy a ir mucho más profundo para poder exponerlo ante quien sea. Eso es lo importante, ¿ok? Entonces, bueno, después voy a organizar todo esto, estos conocimientos, y me van a dar un valor. Y a lo mejor, como me vuelvo experto, en este caso, en el manga, pues me van a contratar para poder hacer algo importante, ¿de acuerdo? Porque es lo que me gusta finalmente. Y al final lo voy a aplicar. Esto no nada más se refiere a la cuestión del manga, esto fue un ejemplo, pero es lo que hacemos siempre con lo que nosotros estamos desarrollando. Es lo que ustedes van a hacer en el día a día. ¿Por qué escogieron gastronomía, turismo, terapia física, mantenimiento o TICS? Porque algo de esa área les apasiona, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso que me está apasionando? Aprender. Fíjense bien en el proceso, es bien bonito. Primero vamos a tener nuestras fuentes, que van a ser las cátedras, las clases que nos dan los profesores, nos van a dejar lecturas, vamos a tener una observación, vamos a tener muchas fuentes de dónde sacar esa información. Y después nos vamos a la fase de información. Ok, voy a recolectar todo lo que esto me está regalando para después irme a la fase B, que se llama indagación. Y entonces voy a ir más profundo. A lo mejor me doy cuenta de que no, pues sabes que estoy en administración y la verdad es que pues la contabilidad no es lo mío, pero sí me gusta la organización de proyectos. Ah, bueno, me dedico a organización de proyectos. Contabilidad lo tengo que pasar. ¿Por qué? Porque es una materia importante dentro de la currícula de mi carrera. Por algo me la pusieron. No es nada más porque se les ocurrió, es una función específica. Pero luego, ¿qué hago? Si yo me dedico a proyectos, a lo mejor me doy cuenta más adelante de que, esto me lo dijo la maestra o el maestro de contabilidad y me está regalando algo mucho más fácil para aplicar en ese proyecto. Y luego de la indagación me voy a la organización de los conocimientos para poder ordenar todo y luego me voy a la aplicación de estos conocimientos en nuestra fase D. Entonces, si nos damos cuenta, en nuestro diagrama vamos a estar dando vueltas porque es un continuo proceso cíclico. Eso es nuestro aprendizaje. Así aprendemos, empezamos con la información, seguimos dando la indagación, la organización de los conocimientos, la aplicación, y es
es una espiral continua, muy positiva, porque siempre nos lleva de la mano hacia un fin. ¿Y cuál es nuestro fin, señores? Vamos a tener un título universitario. Eso es lo importante. Y vamos a tener todos los conocimientos ordenados y aparte nuestra experiencia de vida que van a hacer un cúmulo maravilloso de profesionistas. ¿Ok? Entonces, bueno, pues yo los felicito por estar aquí presentes y les doy las gracias por haber estado en esta clase. Hasta luego.